Bueno, un dato que preocupa a la sociedad y también al gobierno. Se dieron a conocer los nuevos indicadores, las nuevas cifras de empleo, 2 dígitos. 10,1% el desempleo en Argentina alcanzó su nivel más alto de los últimos 13 años. Estamos con Matías Guidini, un especialista en mercado laboral. Matías, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, una evolución preocupante. ¿Cómo se ha ido comportando entonces la tasa de desempleo en la Argentina? Bueno, este dato del 10,1 es un número, si querés, políticamente correcto, ¿no? Era algo lógico de esperar después de que en el año 2018 el mercado laboral se derrumbó y este primer trimestre del 2019 seguía cierta inercia negativa. Un dato que es un punto más contra el 9,1 que había en el trimestre que compara y que creo que no llega a armar demasiado alboroto para el gobierno dentro del contexto que hay, ¿no? Porque hemos naturalizado que este nivel de desempleo es aceptable, pero digamos, comparado con otros países de la región, ¿cómo es esto? No, es un dato durísimo porque, como bien decías vos, o sea, hay que ir 13 años para atrás, claro, al tercer trimestre del 2006, primer gobierno de Carlos Kirchner, para encontrar dos cifras del 10,2, ¿no? O sea, claro, es un dato duro. Lo que pasa es que en este contexto creo que era lógico de recibir este número. Hay mucha diferencia igual a nivel sectorial, hay diferencia a nivel región, hay diferencia también a nivel etario. Vamos a ir viendo eso. Sí. En esta serie histórica de 13 años, ¿cuándo fue el momento de menor desempleo de la Argentina? Bueno, hubo momentos hace, digamos, el comienzo de la era de Mauricio Macri fue un número bajo, estamos en un 7,2. Y una 2016, ¿es sí, esto? hubo desde el 2015 hasta el 2017 hubo una lenta recuperación del empleo, esa un poco la promesa que se venía hablando, que era poco, pero era sostenida, y que después en 2018 con las dos crisis se terminó un poco de derrumbar, pero era cierto ese crecimiento. Ahora estamos en un nivel muy bajo, diría yo, casi en un sótano también de demanda laboral, ¿no? Ahora, Matías, a ver si nos podés explicar, porque otra de las cifras, de los indicadores que se tienen en cuenta es la tasa de empleo, que está estancada desde hace 12 años en el 42% en Argentina. ¿Por qué, si el desempleo crece, la tasa de empleo se mantiene estable? Bueno, porque Argentina no crea empleo genuino de calidad privado hace por lo menos 20 años. O sea, esto es empleo formal, claro. Esto es algo estructural, por eso, más allá de la situación de este gobierno, el problema de resolver esto es bastante complejo. O sea, nosotros venimos hace 10 años navegando en la mediocridad laboral. Claro. Más o menos, o sea. Aún con el viento de cola, todo, la tasa de empleo quedó en el mismo... No levanta, que hay que hacer reformas laborales de fondo. Obviamente la reactivación económica es el primer motor que necesitamos, pero después hay que hacer reformas laborales de fondo como para que esto mejore. Básicamente dos cosas. Por un lado, un planeamiento estratégico de recursos humanos para entender realmente qué recursos humanos necesitamos para el modelo de país que precisamos, ¿no? Hoy hay, con estas diferencias sectoriales que te decía, hoy hay sectores donde hay una demanda que no está satisfecha por la oferta laboral. ¿Por ejemplo? Tecnología. Claro, software, ingenieros, sí. Esta iniciativa que hizo la semana pasada el gobierno de estas 10.000 becas digitales está buenísimo, es el camino. Para mi gusto, tardimos por lo menos 5 años, capaz 10, pero es lo que hay que hacer. Energía. Claro. Hay estudios hechos por universidades muy vinculadas al mundo tecnológico sobre vaca muerta y la necesidad de recursos, que vaca muerta en régimen precisaría 300 ingenieros en petróleo. Hoy Argentina produce 60. Entonces, hay que de fondo revisar qué estamos necesitando, qué estamos produciendo, porque hoy la situación que tenemos de desempleo tiene que ver con la coyuntura, pero también tiene que ver de fondo con un desbalance entre oferta y demanda. Ahora, me inquieta ese número que planteás, digo, porque vaca muerta, donde toda la clase dirigente, política, empresarial, está poniendo los ojos como, bueno, la tabla de salvación y de despegue de la Argentina hacia adelante va a generar solamente 300 posiciones para ingenieros. No, esos son ingenieros en petróleo. Está bien. Ingenieros en petróleo, 300. Uno no está pensando en miles. No, pero, eso es porque la robotización, la sofisticación tecnológica de ese sector y de ese emprendimiento vaca muerta no demanda tanto recurso humano. No, ¿hay algo de eso? La digitalización pega en todos los negocios, en todas las tecnologías, en todas las industrias y más en lo que es energía y petróleo, con geología y un montón de tecnologías. Yo creo que el fenómeno vaca muerta a nivel empleo es mucho más grande porque además de las posiciones técnicas específicas, hay un fenómeno social. O sea, hoy vaca muerta
el índice de desocupación de Neuquén hoy es 3%. Ah, interesantísimo eso, 3%, claro. o sea, el un otro... efecto dominó en otros sectores, sí, de gente que se instala ahí. Transporte, claro. Alimentación, hotelería, seguridad, salud. O sea, la verdad que ahí hoy, esta es la paradoja de la Argentina, o sea, Argentina tampoco es tan federal a nivel de empleo. O sea, hoy si vos necesitas trabajo, te vas a Neuquén y conseguís trabajo. Claro. Bueno, hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto, y Neuquén tiene también sus inclemencias y hay que vivir allá y no es para todos, pero la realidad es que ahí hay trabajo. Entonces, volviendo a lo anterior, faltan recursos humanos, falta software. O sea, hoy las empresas de tecnología no crecen más porque les faltan desarrolladores. 5.000 en teoría. Muchos más. Y podrían crecer muchos más. Entonces, me parece que la estamos un poco corriendo de atrás. Cuando decís qué cosas hay que hacer, y bueno, hay que empezar a pensar 10 años, 15 años, qué profesionales necesitamos. Como te decía, hoy sobran abogados, sobran psicólogos, sobran economistas, sobran periodistas. Entonces, entender el mercado qué va a precisar para nosotros pensar qué profesionales formamos. Ese sería, se habla mucho de los consensos, los puntos de consensos del gobierno, de Alternativa Federal cuando existía. Bueno, el consenso central es definir hacia dónde puede crecer la Argentina y a partir de ahí orientar parte del sistema educativo, por lo menos en sus últimos tramos, totalmente. Para lograr, bueno, trabajo para todos de mucha calidad. Sí, definir qué sectores productivos son los que vamos a crecer. O sea, es el campo. Lo hizo Finlandia, sí. Claro, ¿no? es energía, es tecnología. Creo que esta iniciativa, la Ley del Conocimiento, es una gran avance y está muy bien. Falta mucho más que eso y salir a comunicarlo. Porque lo otro que pasa es que los jóvenes, que otro dato importante del informe del INDEC es la tasa de desocupación entre jóvenes de 14 a 29 años en los hombres es 18% y las mujeres 23%. O sea, una de cada 4 mujeres de 14 a 29 años no tiene empleo. Entonces, los jóvenes, ¿qué están buscando? Entonces, hay que salir a comunicar. Trabajo del gobierno, trabajo de las universidades, de las empresas, de las escuelas. Orientar la demanda de educación hacia los sectores que pueden crecer más y donde puede haber más. Yo voy a informar, porque después está el otro capítulo que es la vocación, que no es menor. Sí, cuando digo orientar, es discutible cómo se orienta, si se fijan cupos o se informa muy intensivamente. Decir, mira, acá están las oportunidades, entonces si vos querés ir por este lado vas a tener mucha demanda. Te va a sobrar trabajo, seguramente no termines la facultad, como pasa en sistemas, y ya estés trabajando y te paguen muy bien. Si querés ir por otro lado, va a haber mucha gente, va a haber poco trabajo. Bueno, si es tu vocación, seguila. La barrera de entrada, aun cuando los jóvenes que terminan el secundario estén bien informados, es el nivel con el que llegan del secundario, ¿no? Que es esto, la gran discusión en el mercado laboral. Totalmente. Sí, poco nivel de matemática, el 70% de los chicos en el país tienen bajos niveles de matemática, difícil que puedan seguir carreras como ingeniería en petróleo. Sí, tienen también, yo hablando muchas veces con decanos de las facultades, tienen mala prensa, ¿no? Las carreras duras, como que son difíciles. De todas formas, es como decís vos, el problema es mucho más atrás, es en la secundaria y la formación. De todas formas, en tecnología, por ejemplo, no es necesario tener una carrera de grado para tener un trabajo. Hay tecnicaturas, hay carreras terciarias donde uno en 6 o 8 meses puede saber programar un lenguaje, por ejemplo, hoy el más demandado, que puede ser Java, y tenés un muy buen empleo. Entonces, ¿Un buen empleo de cuánto, más o menos? ¿De cuánta plata por mes? Puede ser 30.000, 40.000 pesos. Sin estar graduado. Estás por encima de la línea de pobreza. Son 30.000. Claro, que son 30.000. Hoy en día es bien arriba. Y ahora, como siempre, formación compleja te permite resolver problemas más complejos, ¿no? O sea, lo que estudies te va a servir, tal vez el día de mañana el desarrollo profesional es mucho más amplio. Continuo y vas armando un rompecabezas de tu preparación profesional, ¿no? Por otro lado, otra cuestión que hay que revisar es esta reforma laboral, ¿no? para dar solución a este desempleo, que no pasa solamente por la industria del juicio, ¿no? Que también hay que corregirla, pero también pasa por legislar y enmarcar las nuevas formas de trabajo que hoy están de alguna manera por afuera, como pueden ser trabajos part-time. Uber. Sí, trabajos por proyectos, trabajos freelance. Hay un montón de gente que podría insertarse formalmente al mercado laboral y que hoy tiene a un tipo de vinculación, digamos, endeble, desde el lado del empleado, desde el lado del empleador que dice, no sé si tomarlo. Digamos, la forma de trabajar cambió y la legislación todavía no se adaptó a eso. Cuando en la Argentina esta discusión plantea que cuando alguien escucha hablar de reforma laboral piensa en flexibilización y desprotección de los derechos de los trabajadores. ¿Vos no lo ves así? Yo creo que es mucho más amplio que eso. Hay una industria del juicio que hay que obviamente erradicar, solucionar. Pero hay una industria del juicio porque los empleadores en Argentina son muy informales y quiebran la ley a la hora de contratar a su gente, o porque hay un vicio
en tratar de obtener ventajas a través del uso poco legítimo de la justicia? No, puede haber un ventajismo argentino, pero también creo que hay alguien en el medio que se lleva algo y no le corresponde. O sea, que el empleador pague lo que tenga que pagar, que el empleado se lleve lo que le corresponde por ley, pero en el medio de alguien me parece que no hace demasiado si está llevando algo. Pero otro ítem que yo pondría en la reforma es justamente esto de promocionar e incentivar estudiar las carreras que hacen falta y aquella empresa que tome eso también tener ciertos beneficios. Beneficios impositivos, por ejemplo. Si vos tomás un ingeniero, tenés una exención fiscal en ingresos brutos y si vos estudiás ingeniería, que el Estado te subsidie el estudio. Me parece que no es tan complejo y tampoco, digamos, requiere mucho dinero, sino justamente esto que me parece que es el gran desafío de Argentina, no solamente en el trabajo, sino en muchos campos, que es pensar a 10, 15 años más allá de los ciclos políticos electorales, ¿no? Sí, instalar la conversación. Bueno, y este gobierno con un presidente ingeniero debería, digamos... El primer presidente ingeniero. Claro, realmente debería ser como una especie de eje de campaña. Bueno, vos dijiste algo importante. Claro. En Argentina, cada 100 abogados se reciben 31 ingenieros. Claro. Casi todos los presidentes argentinos fueron abogados. Claro. Y cuando hablamos de vaca muerta... Alberto Fernández es abogado. Sí. Cristina Fernández, abogada. Y cuando hablamos de vaca muerta, yo no tengo nada contra los abogados, pero vamos a necesitar más abogados o más ingenieros. Claro. Seguramente más ingenieros. Claro. Entonces, hay una cultura que todavía de estudio que me parece que hay que corregir de fondo, ¿no? En el caso, señalabas el caso de las mujeres que están todavía mucho más impactadas por el desempleo. Esto tiene que ver con que los embarazos, por ejemplo, generan que en esta brecha de géneros que hay, se tengan que hacer cargo de la crianza de los hijos todavía y eso impacta en su empleabilidad. Bueno, eso impactaría en su empleabilidad, digamos, en una segunda instancia que asumamos que un embarazo se da, no sé, a partir de los 20 y pico de años. De los 18. Sí, pero sobre todo aquellos que están tal vez trabajando y después quieren ser madres y después quieren volver. Volviendo más atrás, yo creo que la igualdad de la mujer en la Argentina, a veces algunos se enojan, yo creo que se avanzó mucho, pero todavía falta un montón. Me parece que hay mucha hipocresía todavía, hay mucho por corregir, hay muchos, me parece, personas o jefes que tienen que tomar a alguien y si es una mujer y tiene determinada edad, empiezan a buscar otras alternativas. Porque se va a embarazar y va a pedir licencia, no la voy a tener en el equipo, claro. También es cierto que hablando con mujeres, y esto me lo dicen ellas, a veces es la propia mujer. Sí, eso es hay mucho debate sobre eso. Las mismas mujeres, claro. La que se baja porque piensa que no es posible. O porque quiere hacerlo también, ¿no? En muchos casos. Entonces me parece que ese número también un poco refleja eso, pero creo que de fondo todavía falta corregir mucho, ¿no? Claro, porque en realidad la tasa de desempleo lo que mide es aquel que no tiene empleo y está buscándolo. De manera que en este caso son mujeres que querrían ser parte de la fuerza laboral, pero no están consiguiendo empleo. Para mí igual el dato ahí, en ese grupo de 14 a 29, es que es el grupo que está queriendo entrar al mercado laboral, son los jóvenes, y estamos hablando entre 15, 18 y 23 puntos. O sea, es el grupo de jóvenes que se quiere insertar, es el que más le está costando, y eso me parece que es durísimo, ¿no? El dato de que no cuenten con experiencia, naturalmente porque son jóvenes, es una barrera de entrada importante, ¿no? Para que el empleador diga, no tiene experiencia, tomo a alguien mayor. Bueno, eso es una paradoja, ¿no? Porque siempre te debe pasar a vos cuando alguien que busca trabajo dice, bueno, no tengo experiencia, pero ¿cuándo arranco, no? No pasa tanto por ahí, ¿no? O sea, creo que pasa más por, justamente ahora arranca la Expo Empleo en la ciudad de Buenos Aires y se anota un montón de gente, pero después las empresas van a buscar muchos perfiles y después esa conjunción, esa intersección no se termina dando, porque lo que las empresas buscan no es lo que el mercado ofrece. Entonces, ¿qué buscan las empresas? Y buscan perfiles de tecnología, buscan ingenieros, buscan contadores también. El contador es una carrera tradicional cuya inscripción y cuya graduación está estable, crece muy poco. Y son carreras fundamentales para las empresas que siguen existiendo. Entonces, lo que buscan las empresas fundamentalmente buscan mucha tecnología, buscan muchos perfiles tecnológicos, buscan el resto también, ¿no? Pero ahí hay más oferta, ¿no? Hay otra discusión que se está dando en países muy desarrollados, es que también estos sectores muy sofisticados en términos tecnológicos y muy basados en conocimiento, están buscando perfiles blandos, por ejemplo, sociólogos, politólogos, pero que tengan una formación estadística muy fuerte para poder conectar puntos, lectura de datos, que además permitan interpretaciones. ¿Eso en Argentina todavía no está tan instalado? No, son de las nuevas tareas incipientes que aparecen, ¿no? Es mucho lo que se llama de data science. O big data. Claro, big data tiene como dos patas, lo que es data scientist y data engineering, ¿no? Data science
son perfiles más de numéricos, pueden ser actuarios, pueden ser matemáticos, pueden ser estadísticos. Data engineering tiene que ver más con la programación y la parte que mete manos en los fierros, ¿no? Hay mucho de eso, de esos perfiles. También a veces hay una idea de que la tecnología y los perfiles de sistemas, al mismo tiempo que faltan tecnología, faltan enfermeras. Claro, sí. Entonces, maestros de escuela, sí, exacto, de primaria. no es que la tecnología reemplaza todo. Claro. Hay un espacio para la empatía, para la cercanía, para la espiritualidad, donde la emoción. Sí, la conexión humana no es irreemplazable. Sí, y que es también un camino. Digo, salir a contar que faltan enfermeros, o sea, no es que solamente si te gusta programar, tenés oportunidad. Hay gente que le gusta ayudar, hay gente que le gusta conectarse y también tiene oportunidad por ese lado. Pero hay que salir a contar que también falta, bueno, vocación de servicio, ¿no? Claro, que también faltan eso. O sea, hay espacio para los dos lados, pero me parece que hay que salir a contar, explicar qué es lo que está demandando un poco el mercado laboral hoy y qué puede demandar a futuro también, ¿no? Y contarlo también como una historia de construcción de sentido vital. Quiero decir, ¿la vocación se nace o se hace? ¿No? En realidad las vocaciones se construyen con, bueno, las influencias del entorno, la información con que uno cuenta, ¿no? Yo creo que se descubren. Bueno, pero se descubren cuando en un cierto ecosistema. Si el destino de ingeniero no está puesto ahí como un destino deseable, nunca va a ser parte de ese descubrimiento tampoco. O más difícilmente lo va a ser. Mi experiencia es que hoy cada vez es más difícil encontrar que tengan claro la vocación, ¿no? Me parece que es más un proceso donde a través de diferentes experiencias van confirmando o no. Yo personalmente pienso que hay que seguir la vocación. Creo que primero hay que saber cuál es la vocación y eso no es difícil. Pero si vos seguís la vocación, terminás haciendo las cosas que te gustan, las haces mejor, y te va mejor y te pagan mejor. Es medio lógico, pero a veces lo invertimos, ¿no? Decimos, trabajemos. Ahora, lo que sí pasa es que yo creo que hay que desafiar las vocaciones. Claro. Hay que cuestionarlas, porque a veces las vocaciones son mandatos familiares, son amigos. Un menú muy restringido. Pizza, pollo o pasta. Bueno, el gusto se cultiva también. Incluimos sushi, incluimos ramen. Digo, las vocaciones pasa algo parecido, ¿no? Y por eso de desafiarlas, porque a veces lo hago porque me dijeron esto, me dijeron que esto puedo tener salida laboral, mi padre era esto, me dijeron, no, ¿cómo vas a hacer esto que te vas a morir de hambre? Porque no conozco las otras opciones tampoco. Entonces, sabé qué salida laboral vas a tener para saber qué partido tenés que jugar y cómo te puede ir, ¿no? Muy interesante, Matías, te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.